19 en adelante. Aquí es donde vamos a centrar el tema del día de hoy. Y mientras usted busca el versículo y el capítulo, ¿usted recuerda de qué se trató la enseñanza la semana pasada? A ver, como que empezó a sonar el grillito solamente. A ver, los chicos de la alabanza, ¿recuerdan de qué se trató la enseñanza la semana pasada? Cri, 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 cri. Hablamos, la semana pasada les voy a dar un breve recordatorio así muy puntual. Hablamos sobre la necesidad de conocer a Dios. ¿Sí? De hecho es una necesidad para nosotros el saber quién es Dios y por qué nosotros venimos aquí a la iglesia y le adoramos y nos rendimos a Él y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, el día de hoy vamos a tener una especie de continuación de la clase anterior, pero es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios. Ahora, ¿recuerda usted cómo podemos conocer a Dios? ¿A través de la oración? ¿Alguien más? ¿De su palabra, exactamente? ¿Algo más? A través del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a leer el versículo y el capítulo del que estábamos hablando, San Juan 4, del 19 al 24. Y dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El versículo más importante dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el tema que estamos manejando en estas enseñanzas es acerca de la adoración. Y yo no sé si todo mundo aquí tenemos bien claro ya qué es la adoración, porque es un tema que ha sido algo confuso y que el enemigo ha tratado de meter ideas equivocadas en nuestra mente a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos, el tema de la adoración. Desde que estaban los hijos de Israel en Egipto, ¿para qué iban a ser sacados de Egipto? Para servir a Dios. Y en la Biblia menciona a veces la palabra servir como adorar. Y nosotros muchas veces pensamos que la adoración trata de cantar alabanzas lentas. Y sin embargo, nosotros no entendemos que la adoración va mucho más allá. Es más, la adoración ni siquiera tiene que ver tanto con el hecho de cantar, o es una pequeña parte. Para dejarlo así muy claro, imagínese que en toda esta pantalla estamos hablando del tema de la adoración. Todo lo que esté aquí dentro es adoración. Y nosotros dentro de la adoración tenemos la alabanza, que es una parte importante, pero tenemos la oración, tenemos el servicio que usted desarrolla aquí en la iglesia, tenemos cualquier actividad que nosotros hacemos aquí y todo trata ¿de qué? De rendir nuestra vida a Dios. Y este tema es muy interesante porque nosotros muchas veces malinterpretamos, y desde que yo tengo memoria, los artistas cristianos o cantantes cristianos ponían en sus discos alabanza y adoración. Y sí es cierto, pero nosotros lo hemos malentendido, porque cuando nosotros alabamos, deberíamos de estar adorando también a Dios. ¿Qué es la alabanza? Y no me voy a meter mucho ahí, pero sí quisiera definirlo porque estoy hablando de eso. La alabanza es cuando nosotros hablamos algo bueno de alguien. Si usted va al diccionario y busca la palabra alabanza, no se refiere a algo más profundo. La alabanza, yo puedo decirle a mi esposa, qué linda te ves el día de hoy, mi amor.
le estoy alabando. La alabanza, yo le puedo decir a cualquiera de los hermanos, oye, qué bien te ves, o me bendijo tu oración, y de alguna forma es una manera de alabar a la persona. La alabanza se la podemos dar a Dios, pero también la podemos dar a cualquier persona. Sin embargo, la adoración no. La adoración es algo más profundo. Y cuando nosotros cantamos una canción, cantamos canciones de alabanza. ¿Qué es una alabanza? Es cualquier letra que proclama la grandeza de Dios por las obras, por los hechos majestuosos y poderosos que Él hace. Cuando la adoración es algo más profundo y tiene que ver con la relación de nosotros con Dios. Y en este pasaje de la Biblia es algo muy peculiar y es uno, yo creo que de mis pasajes favoritos. Y no sé por qué Dios me dio oportunidad de compartir sobre esto el día de hoy. Pero algo muy curioso es que Jesús se acerca a un pozo de agua y empieza a hablar con una mujer samaritana. Y empieza Jesús a platicar con ella cuando los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Y le empieza a decir cosas personales de su vida. Le dice, la mujer, le hace una pregunta, ¿dónde está tu marido?, le pregunta a la mujer. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. O sea, ella estaba viviendo en una relación de unión libre con esta persona y ella se asombra y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego ella quiere sacar así como gala de su conocimiento, ¿verdad? Y le dice al Señor Jesús, dice, nuestros padres adoraron en este monte, se refiere al monte de Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces la mujer samaritana está como diciéndole, Señor, yo también sé, yo también puedo, yo también conozco de la Escritura, yo también conozco, porque ellos, no sé si usted sabe, pero los samaritanos no eran considerados verdaderos judíos. Los samaritanos fue un pueblo que fue colonizado cuando fue el exilio. Llegaron los asirios y empezaron a formar familias con las personas que se quedaron en Israel. Y cuando los samaritanos crecen, pues crecen mezclada su cultura con la cultura de otros asirios, de los asirios. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos no tenían la revelación tal cual lo tenían los judíos, que ellos habían aprendido ciertas costumbres diferentes a las que los judíos habían recibido de Moisés, que era el mandamiento que Dios había dado. Y ellos en cierta forma no eran personas que eran consideradas un verdadero judío, eran personas que tenían ciertos detalles y Jesús le demuestra a la mujer un secreto muy específico relacionado con la adoración. Y ella le decía, Señor, nosotros adoramos en el monte de Gerizim porque fue donde Dios se le presentó a Moisés. Pero ustedes dicen que no debemos de adorar aquí, sino en Jerusalén. Y Jesús empieza a revelarle a la mujer y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está rompiendo una barrera desde ahí. Jesús está hablando de una adoración diferente. Cuando los israelitas se presentaban a adorar, ellos tenían que ir hasta Jerusalén, llevar sus sacrificios, hacer el sacrificio, hacer la expiación por sus pecados, etcétera, etcétera. Y después de eso, ya podían ellos decir que habían ido a adorar. Era un ritual, era a base de sacrificios, era a base de otro tipo de situaciones. Pero Jesús le revela a esta mujer y le dice, ¿sabes qué? Ni en este monte, ni en Jerusalén se va a adorar. Porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, estoy parafraseando, es necesario que adoren.
Ahora, ¿qué es la adoración? ¿O cómo lo define Jesús en esta parte? Hay una palabra griega que se llama proskuneos. Y quizás muchos de los que estamos aquí ya la conocemos, pero tiene una verdad muy interesante y muy profunda. ¿Qué es un proskuneo? Cuando habla Jesús de un adorador, utiliza esta palabra. ¿Y qué significa esta palabra? O sea, un proskuneo es un adorador. ¿Y qué es un adorador? La palabra está dividida en dos partes. Pros, que significa hacia adelante o postrarse. Y la segunda parte de la expresión dice como un podenco, es decir, como un perrito. ¿Y por qué es tan importante y tan necesario entender esto? Porque nosotros a veces, o cuando no tenemos el conocimiento, pensamos que venir a adorar no tiene nada que ver con el sacrificio, no tiene nada que ver con la rendición. Pero cuando uno se presenta delante de Dios para adorar, es un ingrediente indispensable. Nosotros no venimos como señores ni como dueños delante de Dios con las cosas que nosotros creemos que somos, porque a veces pensamos que yo soy el non plus ultra o el mero bueno, ¿verdad? Y nos presentamos a Dios creyendo que por nuestros méritos podemos lograr algo. Pero Jesús nos compara con un perrito. ¿Y qué cualidad tiene ese perro? ¿Cuántos de los que están aquí tienen alguna mascota en casa? ¿Qué sucede si usted regaña al perrito y lo corre de ahí? ¿Le agarra coraje? ¿Qué sucede? Viene tratando de buscar el agrado de usted, dándole una lamida quizás en las manos o tratando de pegarse a sus piernas o haciendo algo para buscar agradar. Nosotros necesitamos tener ese tipo de acercamiento con Dios. A veces nosotros nos acercamos a Dios con altivez en nuestro corazón, pensando que porque nosotros cantamos bien, pensando que porque nosotros predicamos bien o hacemos y desarrollamos el ministerio de la forma perfecta y correcta, creemos que eso es suficiente para venir a tener una relación con Dios como que al parejo, ¿verdad? Y necesitamos nosotros venir a Dios con humildad. La palabra proskuneos también significa prácticamente estar postrado. Y si usted se da cuenta, cuando uno está postrado, es decir, acostado de estómago, por así decir, en algún lugar, o hincado con la cabeza, con la frente en el suelo, usted está en la posición más vulnerable que pudiera estar. Cualquier persona puede venir y hacerle daño. Cualquier persona puede venir y darle una patada y dejarlo ahí. Pero nosotros a veces no nos mostramos vulnerables cuando venimos delante de Dios. Necesitamos, hermano, reconocer que Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y que nosotros no somos nada comparados con Él. Que nosotros tendríamos que venir con humildad, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de servirle. Agradeciendo a Dios porque podemos hacer algo para Él. Y aunque Dios lo puede hacer todo, nos ha permitido ser parte de lo que Él quiere hacer. ¿Sí me está siguiendo? Porque los veo muy serios. Necesitamos venir delante de Dios con entrega, con humildad. A los altivos Dios los mira de lejos, dice la palabra. Necesitamos venir pensando que no somos dignos quizás, pero dándole gracias a Dios porque Él nos permite acercarnos a Él. Y el Señor le empieza a revelar algo a la mujer samaritana y le dice, estas personas, estos que se humillan, estos que se rinden, estos que están dispuestos a sacrificar, porque hay otra cosa importante. Cuando nosotros hablamos de la adoración, hablamos mucho del altar también. Y nosotros mencionamos mucho, de hecho creo que ahorita alguien lo mencionó en una de las oraciones y dijo que ese altar que nosotros somos o que nosotros seamos un altar, algo así por el estilo, alcancé a escuchar. Pero muchas veces no entendemos que el altar significa matadero.
que el altar significa sacrificio. Altar, la palabra así literal, significa el lugar de matanza. Es decir, donde viene uno, pone el sacrificio, que en este caso somos nosotros mismos puestos en el altar, y dejamos que Dios trate con nosotros y que Dios haga con nosotros lo que Él quiere, que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros y nos transforme. Pero nosotros necesitamos dejar que Dios haga su voluntad. Entonces, retomando, Jesús habla con la mujer y le revela: ya no vamos a adorar en Jerusalén, ya no vamos a adorar en el monte, vamos a adorar ahora en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? Porque a veces lo leemos y como que cuando no entendemos algo lo pasamos rápido y nos vamos directo a lo que sigue porque no logramos entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir ahí, y es más fácil para nosotros así como que, ay, pues ya no lo entendí, ya mejor me muevo a lo que sigue, ¿verdad? Pero ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Una de las cosas importantes es que nosotros no podemos adorar a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de acuerdo a cómo nosotros somos. Dios es espíritu y Dios tiene una naturaleza divina y Dios busca que nosotros le adoremos de esa forma, en espíritu. No sé si vamos quedando claros. Ya no es en un lugar en concreto, ya no es en una situación en concreto, sino que usted puede ir en su coche bendiciendo a Dios. Antes había que ir al templo para adorar a Dios, pero ahora nosotros podemos ir haciendo alguna otra actividad y disponer nuestro corazón para adorar a Dios. No le estoy diciendo, hermano, que tiene permiso de dejar de orar en su casa y de inclinar su rodilla y buscar a Dios, pero si usted recuerda, en la palabra dice: orad sin cesar. ¿Y por qué nosotros debemos de orar sin cesar? Porque necesitamos esa conexión directa con Dios. Nosotros no podemos desprendernos de Dios, porque en ese momento nos estamos exponiendo a que el pecado, a que la carne venga a nosotros y haga estragos con nuestra vida. Pero Jesús le revela a esta mujer: ya no adores según tus creencias, según lo que tú piensas de Dios. Y volvemos al punto de la semana pasada: hay que conocer a Dios para adorarle correctamente. Y yo les decía un ejemplo a Iliana la semana pasada. Le decía, y voy a hacer uso aquí de mis hermanas: hermana, vamos a suponer, imagínese usted que a usted le gustan mucho las flores. ¿A cuántas les gustan las flores aquí? Ok. Y su marido lo sabe. Su marido lo sabe. Y a usted no le gustan absolutamente nada los chocolates. Y resulta que su marido va y le compra una caja de chocolates y se la regala. ¿Cómo se sentiría usted? Usted sabiendo que su marido sabe que no le gustan los chocolates. ¿Alguna de ustedes se sentiría halagada? A lo mejor es más fácil así. No. ¿Por qué? Porque usted dice: él sabe qué es lo que me gusta, pero no lo hace. Él sabe qué es lo que quiero, pero no lo hace. ¿Y cuántas veces nosotros venimos y nos acercamos a Dios trayendo lo que nosotros queremos, no lo que a Él le agrada? ¿Cuántas veces venimos y nosotros pensamos, y somos muy buenos para etiquetar y para ponerle atributos a Dios? Yo he escuchado personas que dicen: ay, pero ¿a poco Dios va a querer que sea así? Si Él es bueno, ¿por qué mueren tantos niños de cáncer? Si Él es bueno, ¿por qué tanto esto? Y hay otras personas que he llegado a escuchar o que mencionan que Dios es machista porque la mujer habla que se tiene que sujetar al varón. Pero no nos damos cuenta de todo el plan que está detrás de eso. Y Dios tiene una forma particular de hacer las cosas y Él tiene sus gustos y preferencias, pero ¿por qué no lo sabemos? Porque no hemos tenido una relación cercana con Él. Necesitamos, hermanos, conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios y que podamos verdaderamente
convertirnos en esos adoradores en espíritu y verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces de aquí se desprende algo. Si Dios es espíritu, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos va a capacitar y nos va a enseñar y nos va a instruir para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nosotros podríamos orar y adorar sin el Espíritu Santo? ¿Usted cree que se puede? No se puede. Porque nosotros vamos a tender a hacer ¿qué cosas? Lo que nosotros queremos. Lo que nosotros creemos que le va a gustar a Dios. Pero hermano, hay varias cosas que nos enseñan cómo Dios necesita ser adorado. Y por qué nosotros necesitamos hablar y tener esa relación con Dios. Necesitamos conocerle. Necesitamos estar cerca de Él. ¿Cómo puede usted conocer una persona? ¿Se ha puesto a pensar? Si usted dice, yo conozco muy bien a Arturo, ¿por qué lo conozco tan bien? Porque hemos pasado tiempo juntos, porque tenemos 20 y tantos años de conocernos, porque hemos estado en momentos buenos, en momentos difíciles, hemos pasado situaciones donde de pronto nos hemos molestado por algo y en ocasiones donde hemos reído por algo y nos hemos alegrado por victorias de él o mías, pero llega un momento en que esa relación hace que nosotros podamos conocernos. ¿Cómo es que nosotros vamos a conocer a Dios? Viniendo cada semana a la iglesia. Los que están casados saben que en una relación de matrimonio es necesaria la comunicación. Y a los hombres nos sucede mucho que nos encerramos tanto en el trabajo que de pronto nos desprendemos un poco y nos despegamos de la esposa, de la familia, de las cosas importantes que deberían de ser nuestra prioridad. Pero ¿qué sucede? Cuando hacemos eso, las cosas empiezan a marchar mal. No sé si soy el único que le ha pasado, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque necesitamos ese apego, estar en constante comunicación con nuestra pareja, estar haciendo esa comunión entre nosotros. De esa forma vamos a poder conocer. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos despegamos? Empiezan las incongruencias, empiezan las situaciones donde no nos entendemos, donde hay pleitos incluso, porque aunque somos cristianos, hermano, a veces nos molestamos, a veces nos enojamos. ¿Y qué resulta? El resultado de esa relación se empieza a fragmentar. De la misma forma, nosotros necesitamos tener esa comunión cercana con el Espíritu Santo para poder ministrar a Dios de la forma correcta, para poder servirle a Dios de la forma que le agrada. Porque sin eso no tenemos ninguna ventaja, hermano. Dios no es afectado por el espacio, por el tiempo. Dios es espíritu. Y nosotros hemos sido creados con espíritu también, para poder tener esa comunión y esa conexión con Dios. No podemos nosotros orar o adorar a Dios si no es por la guianza del Espíritu Santo. Fíjese en Romanos 8, 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir, cómo orar, pero ahí está el Espíritu Santo enseñándonos. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción, o sea, el Espíritu Santo,
que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo nos enseña a permanecer en Dios. Un versículo más, San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y el Espíritu Santo quién es? ¿Con qué se come? El Espíritu Santo en este último versículo habla del Consolador. Y cuando la Biblia habla del Consolador, habla de una palabra que es Paracletos. No sé si usted lo sabía. Paracletos es el Consolador, pero Paracletos es el que intercede, o sea, es el defensor, el abogado. Paracletos es el que enseña. Paracletos es el que dirige. Si nosotros queremos acercarnos a Dios correctamente, necesitamos a ese Consolador, a ese Espíritu que da dirección, a ese Espíritu que nos enseña cómo es que nos debamos acercar delante de Dios, porque tenemos que acercarnos en espíritu. Y si nosotros no tenemos una conexión con el Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer. Por eso es tan importante, hermanos y miembros del Ministerio de Alabanza, que estemos en los tiempos de oración. Es tan importante que nosotros tengamos ese momento de comunión con Dios. ¿Cómo nos va a dirigir el Espíritu Santo cuando estemos ministrando la alabanza si no tenemos esa comunión con Dios? ¿Cómo esperamos muchas veces que Dios se mueva si no tenemos esa comunión, esa dirección de parte de Dios? Porque estamos lejos de Él. Necesitamos venir delante de Dios y acercarnos de la forma que Él desea. Es imposible orar sin el Espíritu. No podemos adorar sin Él. Necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos esa espiritualidad, esa cercanía con Dios para poder hacer lo que Él desea. La otra parte dice, en verdad. Y una de las cosas más simples cuando adoramos a Dios en verdad es de forma bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y cuántos de nosotros nos dedicamos a escudriñar la Biblia para saber de qué forma Dios quiere que nos acerquemos a Él? Hay un manual completo, hermano, que muchas veces ignoramos. Los libros de Levíticos, por ejemplo, están llenos de instrucciones que, si bien no son literales, son un ejemplo o una analogía de la forma en que nosotros nos debemos de acercar a Dios. Pero muchas veces ignoramos la palabra, ignoramos el conocer a Dios y nos enfocamos más en el ministerio o en el servicio. Cualquier persona que sirve en la iglesia, quiero comentar, es más importante la relación que tengamos con Dios para poder ejercer bien el ministerio. No podemos hacer la voluntad de Dios si nosotros no tenemos una conexión directa con Él. Y en ocasiones hacemos oraciones que ni siquiera son oraciones que agradan a Dios porque no le conocemos. Y le han repetido muchas veces, ¿cómo vas a aprender a orar? Léete los salmos. Lee los salmos y empieza a hablar a Dios de acuerdo a lo que tú lees en la Biblia. ¿Cómo podemos exaltar a Dios? Ahí viene, hermanos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Ahí viene la palabra, pero necesitamos tener esa hambre, ese deseo de tener comunión con Dios, de querer conocerlo. ¿Cuántos de los que están casados o que tienen novia, cómo conocieron a su esposa o a su novia? Ajá. ¿Y cuál era el deseo? Platicar con ella, hablar con ella, el estar ahí. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era más joven,
Me acuerdo que cuando yo iba con mi esposa ahora, la veía y regresaba a mi casa y o ella me llamaba por teléfono o yo le llamaba a ella. Habíamos acabado de pasar 3, 4 o hasta 5, 6 horas juntos y apenas llegaba uno a la casa y ¿qué decía? Ya llegué. Y luego, pues era otra media hora, 40 minutos, a veces más. ¿Y qué sucedía cuando ya la regañaban a ella porque era muy tarde y estaba en el teléfono todavía? Era, bueno, ya te voy a colgar. Y, no, mejor cuelga tú. No, cuelga tú. No, mejor los dos juntos. 1, 2. No le colgaste. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de conocer a la persona, queremos pasar tiempo con ella. Tenemos esa hambre. ¿Y por qué no tenemos esa hambre de Dios? ¿Por qué no agarramos la Biblia? Vi un meme por ahí en internet que decía, si la Biblia fuera como el celular, y salió un cuate pegado ahí con la Biblia todo el tiempo, está cocinando y está viendo la Biblia y está haciendo otra cosa y con la Biblia por un lado. ¿Qué sería si nosotros hiciéramos eso? Muchas veces nosotros no hacemos lo que es debido porque no conocemos lo que Dios quiere, porque en su palabra nosotros no buscamos qué es lo que a Él le agrada. Muchas veces nuestras oraciones se vuelven oraciones no efectivas, porque no hay sinceridad en ellas, porque no hay honestidad, porque no hablamos de las cosas que Dios necesita. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios, Señor, trae un avivamiento? Queremos que bendigas Koinonía, trae un avivamiento y que caiga el fuego y que nos transforme, pero no nos ponemos a orar en la casa. ¿Usted cree que eso es una oración sincera? Lo que está en nuestra parte hacer, no lo hacemos, pero queremos que Dios haga todas las cosas. Es que hay que, no sé, Señor, súplenos para comprar más instrumentos, pero nosotros no queremos dar. ¿Cómo va a bendecir Dios si nosotros no damos el primer paso? Y tenemos oraciones, por eso Jesús luego dijo, no recibís porque no pedís correctamente, porque pides para tus deleites, para lo que a ti te interesa, para lo que a ti te gusta. Necesitamos orar, pero hacer la obra de Dios también. O decimos, Señor, llena la iglesia de personas nuevas que se arrepientan y que vengan a los pies de Cristo. Y no tomamos acción de ir a evangelizar. ¿Usted cree que eso es sincero? Necesitamos acción cuando oramos. Necesitamos dar un paso, como cuando Pedro estaba en la barca en la hora de la tormenta y que pidió al Señor Jesús, Señor, quiero caminar hasta donde tú estás. Jesús venía caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Bájate de la barca, da el paso. Pero nosotros a veces queremos que Dios haga toda la obra. Y necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Necesitamos nosotros caminar en el Señor. Necesitamos poner de nosotros. Debemos de adorar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón también. ¿Y qué significa eso? Hacer las cosas con pasión. Yo hago lo que hago para Dios con toda mi intención, con todo el deseo de mi corazón. ¿Y sabe usted algo? Cuando uno hace las cosas así, las hace bien, porque son para Dios. Hace tiempo estaba compartiendo sobre esto de la alabanza y hablábamos sobre la necesidad de que como ministros de alabanza adoremos a Dios de corazón. Y luego hubo quien hizo el comentario y decía, pero es que lo más importante es el corazón. Y sí, estoy de acuerdo. Pero a veces decir que hacemos las cosas de corazón es una excusa también para no hacerlas bien.
Porque nosotros queremos decir, sí Señor, lo importante es el corazón y no pongo atención al trabajo que tengo que hacer. Sí Señor, lo importante es el corazón y no me desvivo por hacer las cosas bien para Dios. Y alguien dijo, si en verdad lo hicieras de corazón, lo harías bien porque es para Él. ¿Qué sucedió en el Génesis cuando se tenía que preparar la ofrenda? La Biblia, obviamente ya hablamos de que el sacrificio tiene que ser con sangre y todo eso, ya lo explicamos aquí, pero un factor importantísimo que yo veo, que cuando habla de la ofrenda de Caín, dice la Biblia que el Señor trajo que Caín trajo del fruto de la tierra, así a secas. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, que dice, escogió de lo mejor del ganado, escogió de lo mejor que había. Y nosotros necesitamos traer de lo mejor para el Señor. Y cuando hablamos del espíritu, adorar a Dios en espíritu y en verdad, hay algo que obstaculiza nuestra relación con Dios, y es el pecado. Y voy a ser muy breve porque ya casi es hora de terminar. Pero el pecado es algo que obstaculiza todo esto que estamos hablando, el podernos acercar a Dios con sinceridad, con nuestro corazón, de acercarnos de acuerdo a la voluntad de Él, de adorarle en el Espíritu y todo eso. Yo le pregunto, ¿y cómo puede estar el Espíritu Santo en nosotros si nosotros estamos fallándole a Dios? Y hay una analogía muy interesante del hermano que escribió este libro. Dice él que cuando él era niño, él le gustaba utilizar las bombillas, los focos. Dice que estaba lleno el foco, más bien había un vacío en el foco, y haciendo alusión al alma de nosotros. Él dice, nosotros tenemos en nuestra alma un hueco con la forma del Señor. Y él dice, los focos no están llenos de nada, es decir, hay un vacío dentro de ellos. Y en aquella época de cuando él narra su anécdota, el foco tenía una protuberancia, es decir, una ronchita ahí que le salía al foco, una especie de, sí, una protuberancia. Y dice él que a él le gustaba de niño tomar alguna herramienta y cortar esa protuberancia. ¿Y qué sucede? Como el foco estaba vacío, se llenaba de aire inmediatamente y hacía un cierto sonido. Entonces, la forma práctica de ver esto es que nosotros cuando estamos con pecado, el pecado es la obstrucción que necesita el Espíritu Santo para entrar en nosotros. Hay algunos pasos. Primero, nosotros tenemos que vaciarnos de todo lo que está contaminándonos, de las ideas que tenemos, de las situaciones de pecado, de lo que hacemos mal, de las cosas que no hacemos, porque también pecamos de omisión. El dejar de orar, por ejemplo, es un pecado de omisión. Necesitamos hacerlo, pero nosotros no lo hacemos. Y todas esas cosas que nos afectan en nuestra relación con Dios, nosotros deberíamos vaciarlas de ellas. Es nuestra responsabilidad, hermano, porque a veces queremos que Dios lo haga todo. Queremos que Dios nos quite el vicio, queremos que Dios nos transforme, pero nosotros no dejamos ese pecado que está ahí. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros? Vaciar todo eso y hacerlo a un lado para que Dios tome nuestra vida. Y cuando nosotros vaciamos y sacamos todo eso que está contaminándonos, ¿qué hace el Señor? Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Nos lava y nos limpia. Y el Señor viene con su sangre y con su Espíritu Santo y purifica ese lugar vacío que está ahí. Y en automático, dice el autor, no necesitamos clamar tanto por la llenura del Espíritu Santo, porque es el espacio natural que el Señor quiere habitar, que el Espíritu quiere habitar. Y cuando nosotros nos limpiamos y somos purificados, el Espíritu Santo viene y nos llena. Y es la forma, esa es la morada natural que Dios quiere que nosotros seamos para Él. El Señor está anhelando que nosotros tengamos una relación más fuerte con Él, más especial, que seamos llenos de su Espíritu Santo para verdaderamente ser guiados
a ministrarle y adorarle como Él desea, pero necesitamos hacer su voluntad. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener esa llenura del Espíritu Santo? Vamos a hacer una oración y con esto terminamos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que tú nos quieres, Señor, llevar a cosas más grandes, más profundas, a verdades, Señor, que no hemos podido comprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros tenemos que dar ese primer paso para poder ser una morada tuya, para poder, Señor, ser ese tabernáculo, ese altar, Señor, donde vive tu presencia y tu fuego, Padre. Que podamos, Señor, cambiar, que podamos ser transformados de acuerdo a tu voluntad para que tú hagas tu obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos poner de nuestra parte, pero que sigas trabajando en nosotros, Señor, que sigas buscándonos, Padre, así como lo hacías en el huerto del Edén. Que tu perfecta voluntad sea hecha en nosotros y que podamos tener esa relación íntima en espíritu y en verdad que tú deseas, Señor, que tengamos contigo, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.